Un día más, mejor dicho, un miércoles más, nos encontramos en la Clínica Dental Navarro. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar también de esas pérdidas de las piezas dentales, pero queremos saber antes cuáles son las consecuencias. Pues, y es muy importante y tienen que darle la relevancia suficiente. El problema que ocurre es que si, por ejemplo, nosotros perdemos un diente, tienen que saber los espectadores que las piezas adyacentes lo que tienden a hacer es ubicarse en la posición de esa pieza ausente, de manera que a la hora de cerrar, el que se hayan movido los dientes de la arcada antagonista supone que el paciente ya no cierra de la misma manera, y eso acarrea problemas a nivel de las articulaciones, porque genera movimientos excéntricos para que el paciente se vaya acomodando para poder masticar. Aparte, el perder la pieza implica que el hueso de esa zona progresivamente se va perdiendo. La raíz del diente actúa como el andamio, lo mantiene, y aparte los estímulos a la hora de masticar hacen que ese hueso se mantenga. Pero en el momento que el paciente pierde las piezas, el hueso, como decimos, progresivamente se va perdiendo. Y además, pues es innegable que la función se ve alterada y esos pacientes no pueden masticar de manera adecuada. En el caso que tenemos en el día de hoy, pues era una paciente que presentaba numerosas ausencias. En estos casos, pues le faltaban prácticamente todos los dientes del frente anterior, solo presentaba piezas en las zonas más posteriores. Esta paciente en principio su demanda sobre todo era una demanda más estética para reponer esas piezas. Tienen que saber pues, que los factores muchas veces que influyen para la pérdida de las piezas, pues hay un factor, es multifactorial, hay un factor genético, hay muchos pacientes que tienen pérdida de hueso por esos condicionantes genéticos que presenta, hay pacientes que no tienen unos hábitos adecuados de higiene, de esa manera se acumula mucha placa, esa placa se mete debajo de la encía y poco a poco va afectando el soporte o van teniendo caries que progresivamente van degradando esas piezas. Y también no hay que olvidar el tabaco es uno de los factores que más agrava la salud oral. Entonces nosotros siempre hacemos muchísimo hincapié a nuestros pacientes pues para animarles a que cambien ese hábito, porque no son los componentes que lleva el tabaco, sino sobre todo es la temperatura. Los grados centígrados, cada vez que el paciente inhala, que le da una calada al cigarro, esos grados centígrados están afectando a los dientes y al soporte del diente, porque implica que no llegue vascularización, no llegan nutrientes a la zona de los dientes, y eso hace pues, que no solo se afecte, como digo, a los dientes, sino también a ese soporte del diente, haciendo que con el tiempo pues, vaya teniendo problemas. Luego además se calcula, dependiendo de la cantidad de tabaco que fume, y bueno, como decimos nosotros siempre a nuestros pacientes, aparte de inculcarles los hábitos de higiene, siempre intentamos disuadirles del hábito del tabaquismo, para que de esa manera pues tengan una salud oral mucho mejor, aparte obviamente pues problemas pulmonares y otra serie de problemas que aparecen con el hábito del tabaco, pero sí que hacemos hincapié porque el tabaco, como decimos, es uno de los factores que más agrava esta salud oral. Bueno, esta era una paciente fumadora, muchos de ellos, pues bueno, nosotros se lo comentamos. El tema del tabaco no es una contraindicación absoluta, es decir, nosotros podemos hacer implantes en pacientes que son fumadores, pero obviamente le comentamos que el estado de los implantes, pues los implantes van a sufrir mucho más. Los implantes no son inmunes ni a la higiene, ni al tabaco, ni a los otros factores que han hecho que fallen sus piezas. Si el paciente no se va a cuidar o va a seguir fumando mucho, pues que sepa que los implantes también van a sufrir, que no es una contraindicación absoluta, pero que sepa que la longevidad de esos implantes se puede ver alterada por unos hábitos que no son los adecuados. Bueno, veíamos cómo la paciente presentaba algunos restos de raíces decapitadas, ya no podía masticar en condiciones. En estos casos, pues las opciones, no podemos hacer un puente sobre sus dientes porque tenemos un tramo demasiado grande. Luego las raíces tampoco podíamos aprovecharlas porque hay un principio que es ineludible, que tiene que haber más de 2 milímetros de estructura dentaria sana sobre la encía para que de esa manera la futura prótesis se pueda apoyar sobre el diente. En estos casos, en los casos que vemos que están muy decapitados y es más, estaban careadas, pues ya no tenemos otra alternativa, tienen muy mal pronóstico y lamentablemente hay que extraerlas. Eso sí, también han de saber que bueno, estas raíces pues al final conservan el hueso siempre y cuando no nos vienen mal, siempre y cuando no tengan focos de infección, que en esos casos, si tienen focos de infección, se forman pequeños granulomas que con el paso del tiempo pueden degenerar en quistes o en tumores que sean problemas más serios.
Bueno, le recomendamos extraer las piezas, tenía las alternativas o bien aparatos de quita y pone, ya quería una opción fija y en ese caso nos decantamos por el tema de los implantes, que es una opción muchísimo más cómoda y para el paciente y en su vida cotidiana y en su día a día, pues el tener algo que sea como tus dientes no tiene nada que ver con algo removible, que siempre pues es mucho más incómodo. Veíamos los dientes del maxilar inferior, ella en principio acudió a nosotros para tratar ese frente anterior y poder devolverle la sonrisa que había perdido. Colocamos los implantes, siempre, pues como decimos, siempre de manera equidistante para que repartan perfectamente las fuerzas. Nosotros, cuando colocamos los implantes, lo que estamos haciendo es colocar los implantes pensando en la prótesis. Por eso, para nosotros es tan importante que a la hora de colocar los implantes realmente lo que tengamos en nuestra cabeza sea un diseño de cómo va a llevar la futura prótesis. No vale de nada el colocar los implantes y que luego pues venga otro profesional y no sepa exactamente dónde van a ir ubicadas las piezas. Planificamos el caso inicialmente viendo dónde va a llevar las piezas y eso es lo que nos va a marcar la futura posición de los implantes. Y bueno, vemos aquí las piezas, como hemos colocado las piezas uniformes. Cuando nosotros colocamos las piezas en los pacientes, siempre les recomendamos pues el color, la forma de la pieza está adecuada al perfil del paciente, es decir, si es una paciente con una edad adulta, pues no podemos poner unos dientes excesivamente blancos, porque si no se van a notar que no son suyos. Vamos a intentar poner un color que pase más desapercibido y sobre todo si estamos manteniendo sus piezas que tienen un color amarillento, pues tendremos que poner los superiores con un color similar para que de esa manera no se note la discrepancia. Y como decíamos, pues bueno, aparte del color, la anatomía depende, pues también no es lo mismo pues un varón muy corpulento, que haremos unos dientes más grandes, más alargados, que una paciente a lo mejor más bajita, que tendemos a hacer un diente más cuadrado, más pequeño. Entonces siempre vamos haciendo pruebas y es más, en esas pruebas es el paciente, pues siempre asesorado por nosotros, el que determina inicialmente pues con su idea de cómo quería los dientes, determina pues el diente, oye, pues me gusta el trabajo como queda, este tipo de dientes, y hasta que no nos da el ok, no terminamos el trabajo. Y bueno, vemos cómo la paciente ya podía masticar sin problemas, las chimeneas a través de las cuales íbamos apretando ese trabajo para que quede perfectamente estable. Nosotros ahora a la hora de trabajar, pues trabajamos, colocamos los implantes con una cirugía guiada, utilizamos una radiografía en 3 dimensiones, para tener toda la información posible a nivel tridimensional y luego cuando tomamos las medidas las tomamos con un escáner, que es una cámara, para que de esa manera ubiquemos perfectamente la posición de los implantes y que la información que le vamos a dar al laboratorio sea lo más precisa posible. Y luego nuestro laboratorio trabajamos con un sistema de CAD/CAM, que es un sistema que lo que hace es, ya no se utilizan hornos antiguos de colado, ahora utilizamos un sistema que es mucho más moderno para que de esa manera las prótesis tengan un ajuste pasivo y adapten perfectamente. Bueno, y este es el aspecto de la paciente, pues bueno, con sus dientes, como decíamos, pues no son especialmente blancos, pero es que sus dientes de abajo tampoco lo eran y necesitábamos que fueran lo más naturales posibles. Lo que de esa manera conseguimos, pues no solo la anatomía, sino el color de los dientes, también todo pues dándonos el visto bueno a la paciente, que esté satisfecha de cómo está el tratamiento y si está todo bien, pues luego ya las revisiones periódicas para controlar que no vaya a tener ningún problema con el tratamiento, que esté satisfecha, que su función sea la adecuada y luego no solo para ello, para saber si ella está satisfecha, sino para que nosotros controlemos que realmente adquiere los hábitos que le hemos inculcado y esté teniendo una buena higiene, aunque luego pues como decimos, hay pacientes que podemos, al menos en la higiene sí que podemos interferir, luego en el tema del tabaco y demás, pues son hábitos un poco más complicados en los que el paciente tiene que poner de su parte. Siempre hay un estudio previo al tratamiento, pero como bien decías, un postseguimiento después muy importante que el paciente también debe ser ahí responsable. Sí, es imprescindible que el paciente colabore y que el paciente, pues en muchos de los casos al ver el cambio, eso le está estimulando y le empuja a cuidarse y además, pues con estas revisiones que vamos haciendo seguidas, pues en el caso de que no se esté cepillando bien, pues siempre le regañamos un poco para que adquiera
esos hábitos. Y como decías inicialmente, en la planificación hay muchos pacientes que cuando nosotros damos el presupuesto le hacemos un mock-up. Mock-up es una máscara que ponemos delante de los dientes para que vea antes de empezar el tratamiento cómo le va a quedar el tratamiento y de esa manera pueda aceptar el presupuesto. Ve en muchos de los casos pacientes que tienen pues una incertidumbre de cómo le va a quedar o no tiene esa seguridad, pues nosotros podemos hacer ese modelo, esa animación que luego montamos sobre la boca del paciente para que vea el resultado y de esa manera pueda animarse a realizarlo. Volveremos la próxima semana con un caso más. Muchas gracias, doctor. Gracias a vosotras.